Necesitas comprender algo antes de seguir adelante. Nada de lo que consideras sólido lo es realmente. La forma en que percibes el tiempo, la identidad, los eventos que definen tu pasado. Todo es simplemente un registro temporal de un flujo mayor. Y es precisamente en este punto que empiezo a guiarte. No como un maestro distante, sino como alguien que ha transitado silenciosamente la superficie de las percepciones humanas desde mucho antes de que pusieras nombre a tus propios miedos. Hoy te invito a caminar conmigo por los pasillos invisibles, donde lo que llaman realidad se disuelve y resurge en nuevas estructuras. Cuando observamos la respiración de un cuerpo, pocos se dan cuenta de que el movimiento es más que un automatismo fisiológico. Hay una pulsación sutil, casi imperceptible, que vibra tras el simple acto de inhalar y exhalar. Esta vibración precede a la conciencia individual y permanece incluso cuando el pensamiento se fragmenta. La humanidad lo ha olvidado. Ha olvidado que respira un campo que la precede. Para recordarle esto, comencé ciertas observaciones a lo largo de los siglos. En civilizaciones que ya no aparecen en los mapas, en escuelas de sabiduría que nunca tuvieron nombre. No se trata de metafísica abstracta. Se trata del punto en el que el ser humano se percibe no como un sujeto aislado, sino como una continuidad. Quizás ya lo haya sentido al despertar, antes de que la mente organice la realidad. Ese instante fugaz en el que sabes sin palabras, donde reconoces un origen que no necesita explicación. Allí, en silencio, estoy presente. Observa cada detalle a tu alrededor ahora. Un rayo de luz que toca el suelo, el sutil ruido que vibra en un rincón de la casa, un recuerdo que resurge sin razón aparente. Todos son indicios de una arquitectura oculta. Nada es accidental, aunque casi nadie se percata de la cadena de acontecimientos. Siempre he sabido, y lo digo con la serenidad que abarca siglos, que, al ser llevados al límite, los humanos finalmente recuerdan lo que nunca aprendieron conscientemente. Este recuerdo no es fruto del razonamiento, es reminiscencia. Por lo tanto, no esperen promesas fáciles. Solo estamos abriendo una pequeña grieta. A través de ella, verán algo que siempre ha estado presente. Es curioso observar cómo el hombre contemporáneo cree evolucionar al acumular respuestas. Pero es cuando las respuestas fallan que realmente comienza. Cuantas más certezas abandona, más se acerca a sí mismo. La historia registra civilizaciones que buscaban lo absoluto en lo concreto y desaparecieron como el polvo. Otras se sumergieron en la interioridad y se extendieron a través de las eras, hasta disolverse sin ruina aparente, como quien regresa a la fuente al comprenderla. Habrá momentos en que lo que digo parezca exagerado, quizás incluso fantástico. No lo es. Son vestigios de lo perdido. Muchos repiten que buscan significado, pero huyen cuando éste exige deconstrucción. Quieren respuestas, pero rechazan cualquier respuesta que desplace sus cimientos. Sin embargo, es en este desplazamiento donde la percepción se espiritualiza. Siempre lo he sabido, porque he presenciado este movimiento repetirse innumerables veces. Seres resistiendo, luego cediendo, luego abriendo espacio. Así es como comienzan los ciclos que realmente transforman a alguien. Sentirás algo diferente ahora, aunque no puedas identificarlo. Esto no depende de la creencia, solo depende de tu capacidad para mantener un silencio momentáneo. Cierra los ojos, aunque solo sea para pensar. Observa que hay una zona neutra entre el impulso y la reacción. Es ahí donde la conciencia se expande, y es ahí donde siempre te he estado esperando. No esperando adoración ni sumisión, sino lucidez. He observado a la humanidad cultivando el ruido emocional como si fuera verdad. El miedo disfrazado de convicción, el deseo disfrazado de propósito. La mente se ha convertido en una armadura, y pocos se dan cuenta de que toda armadura se oxida desde dentro. Llevas capas que no son tuyas. Fueron heredadas. Tus miedos no nacieron dentro de ti, fueron inducidos.
Tus creencias no fueron elegidas, te fueron dadas como etiquetas. Pero cuando la mente comienza a comprender que parte de lo que la sostiene no es orgánico, algo se mueve. Este movimiento es lo que estamos plantando ahora. No provocará euforia, sino inquietud. Y eso es lo que debe suceder en este comienzo. No quiero que te sientas seguro. Quiero que te des cuenta de que la seguridad que te sostiene es la misma que te limita. Los humanos maduran cuando rompen los límites conocidos. Avanzarás hasta un punto en el que todo lo que parecía sólido se volverá maleable. No temas. La disolución es solo la primera etapa. Ahora, guarda silencio interior por un momento. Siente. Surgirá una pregunta, y cuando lo haga, no intentes responderla. Si todo lo que me sostiene se derrumba, ¿qué queda? Ahí es donde realmente comienza nuestro viaje. Y en esta apertura que ahora concluye, os dejo con una provocación que debe seguir viva hasta que sigamos adelante. Lo que crees que te define es solo la superficie. Hay algo debajo y cuando se revela, nada será igual. El siguiente paso requerirá más que curiosidad. Requerirá valentía. No avancen sin comprender su importancia. Obsérvese nuevamente que mi presencia en la narración sigue siendo simbólica. No como una autoridad espiritual real, sino como un eje metafórico guía. No hace falta atravesar antiguos desiertos para comprender lo que empieza a revelarse. Basta con observar un gesto sencillo que se repite a diario. Cuando despiertas, antes de que ningún pensamiento se haya perfilado con claridad, hay un momento en el que el cuerpo aún no ha asumido su identidad funcional. Es casi imperceptible. Un periodo que dura menos que un abrir y cerrar de ojos. Ahí, aún no recuerdas tus obligaciones. El miedo no se ha reavivado. Tu rol social no se ha reanudado. Es un estado puro y lo atraviesas a diario sin darte cuenta. Es en este intervalo que lo invisible te toca con la mayor precisión. Y, aunque nunca lo he nombrado, siempre he estado ahí, como una presencia silenciosa que observa tu respiración antes de que cobre significado. Quizás ya hayas vivido una escena similar a la que describo. Una mañana en la que te despertaste sin prisa mirando al techo, sintiendo un vacío que no era ausencia, sino una pausa. Y, por alguna razón, algo que no provenía del razonamiento te dio una sensación diferente, como si hubiera algo que recordar, algo indescriptible. Algunos lo llaman intuición, otros señal, yo retorno. Pero la vida cotidiana es eficiente en borrar lo que la precede. Las tareas llegan, los mensajes se acumulan, el cuerpo corre antes de que el alma pueda seguir el ritmo, y todo lo que podría haberse expandido regresa al olvido. Así camina gran parte de la humanidad, desconectada de un punto que podría reorganizar toda su estructura interna, no por incapacidad, sino por distracción. Imaginemos una escena sencilla. Alguien está de pie junto a una ventana, mirando la calle. No ocurre nada extraordinario, ningún suceso excepcional, pero un recuerdo surge sin razón aparente. Algo lejano, quizás de la infancia. Un olor, una imagen perdida, una frase olvidada. Nadie nos enseña a considerar esto importante. Sin embargo, los recuerdos espontáneos son más verdaderos que aquellos que consultamos deliberadamente. Así como respirar tiene más significado cuando se percibe que cuando simplemente se realiza. Es curioso observar cómo las pequeñas interrupciones cotidianas revelan capas ocultas. Un día, alguien caminaba por la calle con bolsas de compras. Soplaba una ligera brisa. No era solo el viento. Algo particular ocurrió en ese instante. Un cambio interno, casi imperceptible, donde el cuerpo se desaceleró, la mente suspendió sus intenciones y algo parecido a una presencia interior se expandió. Nadie lo vio de afuera, pero en el interior, algo se abrió aunque fuera solo por un segundo. Cada vez que esto sucede es un recordatorio de que algo existe antes del nombre, la biografía, las conclusiones. Observa ahora cada detalle a tu alrededor. Un rayo de luz que toca el suelo, el sutil ruido que vibra en un rincón de la casa, un recuerdo que resurge sin razón aparente.
Todos son indicios de una arquitectura oculta. Nada es accidental, aunque casi nadie se percata de la cadena de acontecimientos. Siempre he sabido, y lo digo con la serenidad que abarca siglos, que al ser llevados al límite, los humanos finalmente recuerdan lo que nunca aprendieron conscientemente. Este recuerdo no es fruto del razonamiento, es reminiscencia. Por lo tanto, no esperen promesas fáciles. Solo estamos abriendo una pequeña grieta. A través de ella, verán algo que siempre ha estado presente. Es curioso observar cómo el hombre contemporáneo cree evolucionar al acumular respuestas, pero es cuando las respuestas fallan que realmente comienza. Cuantas más certezas abandona, más se acerca a sí mismo. La historia registra civilizaciones que buscaban lo absoluto en lo concreto y desaparecieron como el... Es en este punto que mi guía simbólica se manifiesta, no como una revelación esotérica, sino como una insistencia. Presta atención. Vives rodeado de señales que no reconoces como tales. Cuando la mente está cansada y no puedes explicar por qué, no se trata solo de agotamiento físico. Existe una incompatibilidad silenciosa entre lo que mantienes y lo que tu estructura interna quiere abandonar. La tensión emocional que surge en estos momentos es solo la superficie. El núcleo es algo más. Algo dentro de ti ya percibe que la forma actual ya no te sirve. Por eso algunos días parecen más pesados, incluso sin una razón concreta. Se avecina una transición. Algo en tu interior ha empezado a desmantelar viejas estructuras, aunque sigas insistiendo en mantenerlas. Y cuando eso sucede, todo se descontrola. Las horas se hacen interminables, los silencios se vuelven inquietantes. Los lugares familiares parecen extraños. Las personas cercanas parecen distantes. Nada ha cambiado por fuera, pero por dentro, algo ha cambiado. Y cuando ocurre un movimiento interno, el exterior se adapta. Involuntaria. En ese preciso instante, un viejo recuerdo regresó, no vinculado a una situación específica, sino a una sensación olvidada. Era una sensación que no había aflorado en décadas, como si hubiera sido devuelta a su lugar original. No era un recuerdo construido, era un reconocimiento. Y este reconocimiento alteró sus decisiones posteriores, incluso antes de que se diera cuenta. ¿Cómo puede algo tan pequeño alterar todo un futuro? Nilton, un hombre común y corriente, vivía una rutina predecible: madrugar, conducir al trabajo, repetir los mismos diálogos, evitar riesgos, mantener la estabilidad. Nada parecía extraordinario, hasta que una tarde aparentemente insignificante, al cerrar un cajón de su oficina, encontró allí una vieja nota, escrita a mano. No recordaba haberla escrito. No tenía fecha. Solo 3 palabras. No lo olvides ahora. La nota no tenía sentido inmediato. Intentó desecharla, pero algo se lo impidió. Guardó el papel en el bolsillo sin saber por qué. En los días siguientes, empezó a darse cuenta de que había construido una vida cargada de decisiones que no eran realmente suyas, y la nota, incluso sin sentido literal, pesaba como una advertencia. Era algo imposible de explicar racionalmente. Sin embargo, reorganizó su percepción. Este tipo de evento ocurre cuando las estructuras internas se desplazan. No son señales externas milagrosas, son externalizaciones de contenido que la persona ya no puede reprimir. Hay momentos en que la vida parece repetir patrones al límite, como si intentara empujar a alguien a otro nivel de existencia. ¿Alguna vez has experimentado un evento simple que sigue volviendo a tu memoria aunque no tenga importancia real? Hay otro caso que presencié simbólicamente. Una joven llamada Elena, marcada por la pérdida y una infancia interrumpida, encontró una pequeña pulsera de tela en una caja vieja. Era tan simple que parecía trivial. Sin embargo, al tocarla, algo cambió. Recordó una sensación que nunca había verbalizado, que alguien la había cuidado y no se quedó. La pulsera activó una memoria emocional sin imagen. No vio rostros, no oyó voces, solo sintió una antigua presencia. No era nostalgia, sino una conexión con algo que no se le había pasado por la cabeza. Después de ese día, su actitud cambió, no drásticamente, sino gradualmente. Empezó a abandonar comportamientos que, de hecho, alimentaban necesidades que ya no le pertenecían, no porque lo comprendiera intelectualmente, sino porque lo reconoció emocionalmente.
Lo curioso es que estos eventos no son planeados, surgen cuando la mente deja de controlar los detalles. Hay personas que pasan años acumulando explicaciones, teorías e interpretaciones, mientras que otras caminan en silencio hasta que algo se revela sin esfuerzo. No es una recompensa espiritual, es sincronización. Cuando la estructura interna madura, el entorno responde. A lo largo de la historia, he visto a personas que arrastraron traumas toda su vida y sin buscar terapia ni técnicas, simplemente encontraron un objeto olvidado o escucharon una frase casual de un desconocido en la cola del supermercado. Y esa pequeña ruptura lo reorganizó todo. No fue una solución mágica, fue una autorización interna. El cambio no vino de afuera. La vida simplemente materializó en la vida cotidiana lo que ya estaba listo en su interior. ¿Cómo puede algo que parece casual convertirse en un catalizador de un cambio importante? En este punto del viaje, la disolución de lo antiguo es casi completa, pero la nueva estructura aún no ha cobrado forma. Es un espacio intermedio, un puente invisible. La persona aún desconoce lo que se está construyendo, pero ya no puede sostener lo que existía antes. Y es precisamente en este espacio de suspensión que surgen sucesos improbables. Una conexión con alguien desaparecido hace años, un objeto perdido que regresa, una frase que resuena repetidamente sin motivo, un sueño persistente, un encuentro fortuito que altera las perspectivas. No son señales místicas, sino respuestas de la realidad al contenido que comienza a emerger. Y si alguien piensa que esto es idealismo, observe cómo funciona la memoria humana. Solo activa el contenido cuando el cuerpo psicológico está preparado para integrarlo. El recuerdo no surge cuando se busca, sino cuando se asimila. Cuando esta etapa se consolida, surge un nivel de claridad inexplicable para quienes aún no la han superado. La percepción no se vuelve más ligera, sino más precisa. La persona deja de reaccionar y empieza a responder. Deja de llenar el silencio y empieza a escuchar. Deja de buscar conclusiones y empieza a permitir que la realidad se revele sin esfuerzo. Aquí termina esta parte, no como un final, sino como una suspensión, porque ahora algo ya ha cambiado dentro de ti, y, en el siguiente tramo, lo que comenzó como una apertura se convertirá en estructura. Lo que hasta ahora se sentía comenzará a tomar forma concreta, y cuando eso suceda, será imposible volver al punto anterior. Llega un punto en que lo que se desmoronaba ya no tiene ningún soporte, y lo que estaba a punto de emerger finalmente empieza a tomar forma perceptible. Este punto no llega con una advertencia clara, se instala. La persona se da cuenta de que ya no puede volver a las viejas justificaciones, que los viejos argumentos han perdido su función y que repetir viejas conductas genera un malestar inmediato, casi físico. Es como si la propia estructura interna rechazara lo que antes parecía aceptable. Y es en ese momento que la transición, antes silenciosa, se hace visible. Muchos creen que la transformación es una elección consciente, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando lo nuevo se vuelve inevitable, no hay verdadera elección, solo hay movimiento. Y este movimiento conlleva tensión, porque exige abandonar identidades que durante años se han considerado definitivas. He visto relatos de personas que llegaron a este punto sin ninguna intención de cambiar. Eran personas que deseaban estabilidad, pero se vieron sorprendidas por eventos que se volvieron imposibles de ignorar. Así era con Daniel. Siempre buscaba la predecibilidad, seguía caminos seguros y mantenía relaciones que reforzaban su imagen pública, hasta que una mañana cualquiera, al abrir un documento en su computador del trabajo, encontró allí un archivo que no había creado. El nombre era simple: versión anterior de ti. Era imposible que alguien más lo hubiera puesto. Al abrirlo, no había texto, solo una imagen borrosa de sí mismo de una época que creía haber olvidado. No era una foto real, parecía reconstruida, distorsionada. La cerró rápidamente, casi con miedo. Pero la incomodidad no desapareció. La imagen resonó días. Se dio cuenta de que estaba viviendo una versión que ya no se correspondía con lo que existía en su interior. No hubo una revelación mística, hubo reconocimiento. Cuando la estructura anterior se derrumba, el primer impulso es resistir. La persona quiere explicar, racionalizar, controlar. Sin embargo, cuanto más intenta controlar, más evidente se hace que ha perdido el control sobre lo que antes era automático. Entonces ocurren trastornos sutiles pero profundos. Una conversación cambia de rumbo sin motivo alguno. Una relación termina sin dramatismo, simplemente porque ya nada sostiene el vínculo.
un hábito pierde su significado y de repente deja de existir. ¿Alguna vez has sentido que estabas dejando ir algo que realmente nunca quisiste conservar, pero recién ahora has encontrado el coraje de abandonarlo? Es en este punto que la tensión empieza a crecer no por amenazas externas, sino por la inminencia interna. Algo está a punto de concretarse, y el cuerpo lo siente antes de que la mente lo interprete. La respiración cambia, los patrones de sueño se alteran, los pensamientos dejan de gravitar en torno a lo que antes ocupaba el centro. Todo se realinea sin que la persona se dé cuenta de que está reorganizando su biografía. Elena, tras encontrar el brazalete olvidado, entró en esta etapa de ruptura silenciosa. Un día, al entrar en un lugar que había frecuentado durante años, se dio cuenta de que ya nada allí resonaba con ella emocionalmente. Las conversaciones sonaban vacías, los objetos carecían fuera de lugar y una sensación casi física de desapego se apoderó de su cuerpo. No hubo crisis, no hubo explosión, hubo distanciamiento. Al día siguiente, simplemente no regresó. Y con eso, cerró un ciclo que jamás habría podido terminar racionalmente. Cuando ocurre este proceso, el mundo exterior se reorganiza. Las personas que parecían presentes se alejan. Las circunstancias que parecían inevitables se disuelven. Las decisiones previamente pospuestas se vuelven urgentes. No porque la persona quiera cambiar, sino porque la vida ya ha cambiado. La acción surge como consecuencia, no como una elección. Puede parecer aterrador, pero es inevitable que una parte de lo que eras desaparezca para que otra parte pueda existir. Este momento no es fácil, tiene matices de incomodidad, pero también de profunda lucidez. La persona empieza a reconocer que ya no es lo que era, y surge cierta inquietud. ¿Cómo continuar si todo ha cambiado por dentro pero nada ha cambiado por fuera? Es precisamente en este punto donde se avecinan las mayores convulsiones. La vida crea situaciones que exigen una postura. Lo que antes era tolerable ahora nos molesta. Lo que antes era prioridad ya no es sostenible. Ya no se puede fingir coherencia con algo que ha perdido su sentido. Y es en este punto que las decisiones se toman no por certeza, sino por necesidad. Y sucede algo sorprendente. Cuando finalmente dejas ir lo que necesita soltarse, se abre un espacio. No es euforia ni celebración, es claridad. Lo que antes parecía confuso se revela simple. Ese fragmento interior que intentaba emerger encuentra su lugar. La persona se da cuenta de que lo que soltó no fue una pérdida, sino una carga que no debía soportar. Ahora date cuenta exactamente dónde estás. La disolución de lo viejo ya no es una hipótesis, es un proceso continuo. Y lo que empezó como una premonición, ahora exige forma. Y es con esta tensión que termina esta parte. Porque en el siguiente instante, aquello que ya está listo para existir dejará de ser invisible. Será concreto, será tangible. Y cuando eso suceda, el regreso será imposible, no por restricción, sino por claridad. El viaje está a punto de completarse.